Esto es el reporte de experimento 1. La botella de Marriott y yo soy Valeria Alvarado Ortiz. Los fluidos tienen un papel muy importante en nuestra vida diaria. Cuando se vacía un depósito abierto, la velocidad de salida va disminuyendo conforme sale por el orificio. Esta velocidad depende de la posición del orificio y la altura entre la superficie libre del líquido. Edme Marriott es famosamente conocido por la ley de los gases ideales. A esta persona se le atribuye el frasco de Marriott. Con este frasco se logra una velocidad de salida constante, además, lo será el volumen del líquido que sale por el orificio en cierta unidad de tiempo. Y aquí tenemos lo que es una botella de Marriott del siglo XX. En este reporte de investigación estudiaremos el funcionamiento de una botella de Marriott, experimentando su construcción y analizando los resultados. Todo esto aplicando temas vistos en clase como errores, incertidumbres, escalas de medición, relaciones entre ellos, etc. Es importante desarrollar un pensamiento crítico capaz de integrar conocimientos y experimentación para así entender cómo funciona nuestro entorno, no solo basándonos en la información que nos brindan. Ahora veamos un poco del marco teórico. El principio de Bernoulli establece la relación entre la presión y la velocidad en un punto en algún fluido. La ecuación de Bernoulli es la forma matemática de expresar este principio de forma más general, donde T es la densidad del líquido, A la aceleración de la gravedad, V la velocidad del fluido en la sección considerada, y la otra P es la presión. H es la altura. Así que, dentro de una tubería horizontal, las zonas donde el agua se mueve más rápido se encontrarán a menor presión que las zonas donde el agua se mueve más lento. El equipo que utilizaremos para construir este frasco de Marriott es una botella de refresco de 1 litro, lo que será el bote cilíndrico, un popote de plástico, el cual será el tubo de presión atmosférica y el tubo de desagüe, plastilina escolar, que será el empaque o el sello de goma, una regla, en este caso utilizaré un listón sosteniendo la cinta métrica y un celular como cronómetro. Este es el montaje experimental. La fotografía A muestra la botella de Marriott ya armada con sus partes señaladas. En verde vemos el bote cilíndrico, en rojo el tubo de presión atmosférica, en amarillo el tubo de desagüe, en morado el empaque o sello de goma y en azul la escala de medición. En la fotografía B se ve la distancia h mayúscula desde la línea roja hasta la línea azul. La altura h minúscula está marcada por la línea amarilla y el área transversal de la botella se ve en naranja. Todas mediciones que serán más adelante. Los resultados. Inicialmente se llenó la botella hasta los 20 centímetros. En el segundo 22, h minúscula pasó a ser menor que h mayúscula y noté que el agua comenzó a fluir lenta e inconstantemente. Para el segundo 65, el agua dejó de fluir por completo. La tabla 1 muestra las mediciones de h mayúscula, D mayúscula, que es el diámetro interior, y D minúscula, que es el diámetro del tubo de desagüe. La tabla 2 muestra el nivel del agua H en centímetros respecto al paso del tiempo T en segundos. La tabla 3 muestra el análisis de incertidumbres de los datos obtenidos, que son tiempo, alturas y diámetros. La tabla 4 muestra el cálculo de área e incertidumbre para el área interior y el área exterior, que es el área dentro de la botella y el área del tubo de desagüe. La tabla 5 es el cálculo de velocidades promedio en metros sobre segundos correspondientes a cada par de valores de tiempo y nivel de agua promedio. Del lado izquierdo vemos T
desde el segundo 0 hasta el 65. Siguiente, la altura del agua dentro de la botella. Delta Y vendría siendo la distancia que recorrió el agua y la velocidad al interior y al exterior. Para sacar la velocidad interior se dividió la distancia recorrida delta Y entre el mismo tiempo, que viene siendo t igual a 5 segundos. Para sacar la velocidad exterior se multiplicó el área interior en metros por la velocidad interior y su producto se dividió entre el área exterior, también en metros. Se notó que las velocidades iban disminuyendo desde que el agua estuvo por debajo del tubo de presión atmosférica, o el popote. Esta gráfica muestra la altura del agua en centímetros con respecto del tiempo en segundos. Podemos ver cómo el agua inició en el segundo 0 en 20 centímetros y fue disminuyendo constantemente. Aproximadamente en el segundo 30 empezó a decrecer más inconstantemente hasta que dejó de fluir por completo en el segundo 65. Esta gráfica muestra la velocidad de salida en centímetros sobre segundo al cuadrado, con respecto del tiempo en segundos. Podemos ver cómo la velocidad empieza a contar desde el segundo 5 y es constante hasta el segundo 25 aproximadamente. De ahí empieza a decrecer, se mantiene constante, decrece, se mantiene constante y así hasta que eventualmente deja de fluir hasta el segundo 65. Discusión. Con la investigación previa, se tenía previsto que el agua fluiría a velocidad constante mientras se mantuviera por encima del popote o tubo de presión atmosférica. Una vez debajo, comenzaría a fluir más lentamente, hecho que se comprobó. Los principales errores de medición fueron de reacción y coordinación, pues se requirieron 2 personas para realizar el experimento y es difícil coordinarse con precisión. También resultó un problema que las marcas en la botella no eran precisas. Así que una mejora sería conseguir una cinta métrica que se ajuste a las irregularidades de la botella. Con la salida del agua y la expansión del gas en el dispositivo, se genera una succión momentánea, que entra a través del tubo sumergido en contacto con la atmósfera. O sea, se generan burbujas. Si estas burbujas no aparecieran, significaría que mi botella no está herméticamente sellada, y por eso hay fugas de aire. Conclusiones. En este reporte investigación se construyó una botella de Marriott para entender mejor su funcionamiento, las leyes que la rigen y poner en práctica temas vistos en clase como errores, incertidumbres, escalas de medición, relaciones entre datos, etc. Inicialmente, la altura del agua en el interior de la botella era de 20 centímetros. Se pudo ver cómo disminuía y salía cada 5 segundos, primero constantemente hasta que alrededor del segundo 22, H minúscula pasó a ser menor que H mayúscula, y noté que el agua comenzó a fluir lenta e inconstantemente. También se obtuvo la velocidad con la que disminuía el agua en el interior y la velocidad con la que salía, la velocidad exterior, siendo sus velocidades más constantes 4 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo y 1.24 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo respectivamente. Es importante desarrollar un pensamiento crítico capaz de integrar conocimientos y experimentación, para así entender cómo funcionan las cosas, no solo cerrándonos a la información escrita. De igual forma, estar consciente de los diferentes métodos para reportar incertidumbres, así como comprender las relaciones entre datos. Es importante para nuestro completo entendimiento de las cosas, pues nada es preciso. Gracias.